Buenos días, queridos y apreciados colegas de la carrera de Derecho en el subproyecto Derecho Penal 1. Bienvenidos a la Clínica Jurídica de la semana número 3. En este caso, bajo la responsabilidad del equipo integrado por Donato Vilani, Rafael Castilla y mi persona, Gerardo Molina. Le traemos un caso bien interesante porque se trata primeramente de un caso de acá de un tribunal del Estado Cogede, un caso de una sentencia que fue apelada ante la Corte de Apelación de nuestro Estado, y porque se trata de una inmotivación en las causas, pues en las causas que llevaron a la sentencia. Es interesante porque nos deja un aprendizaje de que nosotros como futuros abogados debemos evitar cometer los errores que aquí fueron identificados por la parte accionante, que es la Defensoría del Pueblo, en relación pues a los motivos que llevaron a la sentencia. Se trata del caso de la sentencia codificada como HP 21 R 2015 00222. Es una sentencia de apelación que se interpone ante el Circuito Judicial Penal del Estado Cogede, Corte de Apelaciones, Sala Accidental número 1, de fecha 1 de julio del 2015. Y los motivos es el recurso de apelación de sentencia condenatoria dictada en fecha 12 de enero del 2015 y publicada el 23 de enero del mismo año por el juzgado de primera instancia en funciones de juicio número 2 de este Circuito Judicial Penal en la causa seguida contra los ciudadanos JMMN por la presunta comisión de los delitos de complicidad necesaria en el delito de secuestro breve, asociación ilícita para delinquir, en el delito de robo agravado de vehículo automotor, y contra LFHH por la presunta comisión de los delitos de complicidad necesaria en el delito de secuestro breve, asociación ilícita para delinquir, delito de robo agravado de vehículo automotor y uso de documentos falsos. Las partes que intervienen en este caso, la parte demandada, el Ministerio Público, abogado José Sandoval Labrador y Araceli Ojeda Mendoza en su condición de fiscal octavo y fiscal auxiliar octavo del Ministerio Público. Los acusados son JMMN y LFHH y la víctima AWFL. Y los accionantes son los defensores del pueblo, identificados como los doctores Castillo y Farías Villarroel, en sus condiciones de defensoras públicas penales. Los delitos que se imputan son complicidad necesaria para el delito de secuestro breve, asociación ilícita para delinquir, coautora en el delito de robo agravado de vehículo automotor y uso de documento público. La decisión que tomó el tribunal, la decisión que se apela, la decisión tomada por el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en funciones del juicio número 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Cogede, quien, administrando justicia y sustentado en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal, condena a las personas antes señaladas a cumplir condena de 25 años de presidio por los delitos antes señalados. Además, esta sentencia establece unas penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Código Penal, a saber, la inhabilitación política durante el tiempo de pena y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte de la condena. Bien, vamos a continuar con el análisis de la sentencia. Vamos a hablar de los alegatos de los recurrentes. Acuden dentro de la oportunidad prevista en el artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de apelar dicha sentencia en los siguientes términos. Primero, en el relato de los hechos por parte del acusador, hermano de la víctima, se evidencia imprecisiones de acompañantes, o sea, negocios. Segundo, en el relato de los testigos presenciales del hecho, describen a los actores materiales de los delitos imputados, mas no los identifican. Tercero, la inspección técnica realizada en el sitio del suceso y en la cual se deja constancia que no se obtuvo evidencia de interés criminalístico. Cuarto aspecto. El acta de entrevista sostenida con el ciudadano AWFL, quien funge de víctima con el detective del CICPC-CP en fecha 26/3/2013,
en la que se observa que no identifica ni describe a ninguno de los autores del hecho. Quinto, la experticia del vaciado de los teléfonos celulares incautados, suscrita por el funcionario S del CICPC, de lo cual no se desprende ningún elemento que incrimine a los acusados. Sexto punto, el documento notariado de compra del vehículo a nombre del imputado no es falso, es auténtico y está notariado. Séptimo, no aparece plenamente demostrado el concierto para delinquir que los partícipes o autores hayan hecho entre sí, de unirse, de asociarse para cometer delito, lo cual evidentemente no aparece en lo absoluto demostrado en las actuaciones ni en el debate oral y público. Y octavo, los seriales de los teléfonos celulares incautados no se corresponden con los seriales de los teléfonos celulares registrados en el acta de peritaje. Ahora, hay fundamentos jurídicos del recurso de apelación. En el ordinal 2 del artículo 444 del citado Código Procesal, que dice: falta, contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación, al pretender pasar por alto el principio de la presunción de inocencia, según el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal y 49, inciso 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, los acusados JMMN, así como el acusado CLFHH, no fueron aprehendidos en flagrancia, bajo ninguno de los supuestos que prevé el artículo 234 del COPP, Código Procesal Penal. En consecuencia, el precepto penal invocado no fue debidamente motivado por el representante del Ministerio Público. Se invoca en tal sentido la insuficiencia, por no decir falta, ausencia o inexistencia, de prueba que hagan procedente dicha condenatoria. Pues la sentencia apelada pretende basarse únicamente en el dicho de los funcionarios del CICPC y de la Guardia Nacional Bolivariana, y que por su parte los testigos referenciales puramente no aportaron nada que incriminase a mi representado, pues no manifestaron haber presenciado en ningún momento la comisión de los hechos. Bien, vamos a continuar con el análisis de la sentencia que nos amerita. Vamos a hablar de la petición que se hizo y la decisión que se tomó. En cuanto a la petición, se dijo lo siguiente: se declare con lugar el presente recurso y en consecuencia se ordene la celebración de un nuevo juicio en contra de mi representado. Y en cuanto a la decisión, la Sala Accidental número 1 de la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del Estado Cogede, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley, declaró primero con lugar en los recursos de apelación de sentencia interpuesta por la ciudadana AMC en su condición de defensora pública penal del ciudadano JMN y por la abogada OFV en su carácter de defensora pública penal del ciudadano LFHH. Segundo, se anula la sentencia condenatoria dictada en fecha 12 de enero del año 2015 y publicada el texto íntegro el 23 de enero de 2015 por el juzgado de primera instancia en funciones del juicio número 02 de este circuito judicial penal, en la causa seguida en contra de los ciudadanos JMMN por la comisión de los delitos de complicidad necesaria
en el delito de secuestro breve, asociación ilícita para delinquir, y en el delito de robo agravado de vehículo automotor. Y al ciudadano LFHH por la comisión de los delitos de complicidad necesaria en el delito de secuestro breve, asociación ilícita para delinquir y en el delito de robo agravado de vehículo automotor y uso de documento público falso. Y tercero, se dijo, vista la nulidad planteada, se acuerda mantener los efectos de la medida de privación que tenían los acusados para el momento de la celebración del juicio aquí anulado. Y cuarto lugar, se ordena celebrar nuevamente el juicio oral y público en la presente causa ante otro juez en funciones de juicio de este circuito judicial penal distinto al que pronunció el fallo apelado, prescindiendo de los vicios aquí detectados. Así se declara. Le agradecemos su atención y esto ha sido el análisis de la sentencia.